A ver. A ver. Empezamos. A ver. A ver. Ya. Ustedes saben que cuando un idioma no se habla, o se deja de hablar, mejor dicho, se le llama lengua muerta. ¿No es así? Bueno, y cuando se habla es lengua viva. En el caso del idioma puquina, ya se ha convertido en una lengua muerta. Hay varias lenguas, varios idiomas que ya no se hablan, ¿no? Tenemos la lengua muerta del puquina, tenemos el muchic, que se hablaba en la cultura chimú, el jacaru, que se hablaba en Nazca, y etcétera. Entonces, según las crónicas, los incas hablaban, aparte del quechua, un idioma secreto, que era el puquina. Ya he conseguido bibliografía de la cultura puquina, ¿ya? Y bueno, vamos a hacer un contenido acerca de esa cultura enigmática que son los puquina. Y sí, los incas hablaban ese idioma. Hay información sobre el puquina. Bien. Me dicen, profesor, ¿y dónde me inscribo para el curso? Ya. Aquí en mi canal, aquí en este contenido, entras a mi TikTok de Historia, ahí vas a encontrar 2 yapes. Allí yapeas, entregas a ese mismo teléfono, hay un WhatsApp, hay 2 WhatsApp que son también de yape, entregas la captura de pantalla y el mismo miércoles temprano te entregamos el link. 5 horas a 5 soles, precio, ahí está, mi colega quien voy a compartir, ahí envió el teléfono, 912-638872, ¿ya? Así es que 5 horas, imaginen. Así es. ¿Qué tal, estimado Jorge Luis? Saludos, Jorge Luis, ¿qué tal? Saludos. Profe, ¿nos puede hablar de Errázuriz en la batalla de Junín? Ya, de allí, gracias Jorge, me parece mi viejo y tiene más de 10 mil. Sí, yo creo que le gano a tu papá, estimado Jorge. Yo tengo, creo que ya 3.000 libros. 3.000 libros. Sí, el desorden responde a que yo constantemente reviso los libros, ¿no? Hace poco estaba leyendo una biografía de Simón Bolívar. A ver, me piden información de Andrés Errázuriz. Ustedes saben que este año 2024 se celebra el bicentenario de 2 batallas, de Junín el 6 de agosto y de Ayacucho el 9 de diciembre. Pocos sabemos que el 6 de junio, cuando se pelea en Junín, los 3 hombres fuertes de Bolívar fueron, aparte de Bolívar, Sucre, Lara y Córdoba, por parte del ejército colombino. Aparte está Isidoro Suárez, Necochea, y por nuestra parte estaba José de la Mar, estaba Errázuriz. Ya. Por parte de los españoles se encontraba José de la Serna, virrey, Canterac y Jerónimo Valdés. Sucre y Canterac habían pactado que la batalla de Junín, que estoy hablando, se iba a luchar sin armas de fuego. Por eso se llama batalla de los sables, o batalla sin humo, o batalla del arma blanca. En las primeras horas de batalla, los españoles empezaron ganando. Cuando Bolívar, que estaba a 1 kilómetro de la batalla, pide que cuenten cuántos habían caído, ya bordeaban los 1000. Entonces Bolívar dijo, si esto continúa va a ser un fracaso. Y ordena retirada. Ordena que se retire la tropa, vamos a llamar gran colombina y peruana. Pero cuando la orden llega a nosotros, Andrés Errázuriz, el capitán, el trujillano, cambia la orden. Porque justo la orden le llega cuando se hace presente los húsares, que era nuestro ejército, dirigido por el argentino Isidoro Suárez. Y él pregunta, ¿no? Capitán Errázuriz, ¿qué novedades? Y él dice, mintiendo, ¿no? Justo el jefe Bolívar, el libertador Bolívar, ordena que ataquen. Entonces los húsares atacan, y en la parte posterior estaban los montoneros, que era la tropa restante de campesinos, y más atrás sus esposas las rabonas. Y creyendo que estábamos ganando, salen con esa moral, y cuando José de la Serna ve que un nuevo ejército aparece con ánimos de vencer, pasan minutos, bastantes minutos, y la Serna se da cuenta que ahora los caídos son los españoles, y la Serna ordena retirada, y se retiran, ¿no? El exceso de confianza de los españoles hizo que ganemos en Junín. Esa es
la famosa batalla de Junín. En resumen. A ver, ya me han hecho varias preguntas. Vamos a ver cuál respondemos. Listo. Profe, ¿cuál es la probabilidad de encontrar una homonimia con un personaje histórico haciendo? Sí hay varias, Kleider. Sí hay varias. No, sí hay varias. Sí hay varias homonimias. Sí hay varias, más que lo que te imaginas. Lo curioso es que yo de alumnos he tenido de apellido Sairi Tupac, Condorcanqui, Atauchi, Choquehuancas, y esos apellidos son de la nobleza incaica. Interesante tu pregunta. Profe, buenas tardes. ¿Podría dar su apreciación del libro del espía del Inca de Rafael Dumet? Ya, a ver, John, vamos a, bueno, como siempre, vamos a decirte el dato sincero. El libro de Rafael Dumet es una novela histórica. Ya, he leído el resumen, no el libro completo, no, te mentiría, pero sí el resumen y varias entrevistas del lingüista, porque él es lingüista, Rafael Dumet. Bueno, es literario lingüista. Él cuenta que cuando hacía su doctorado en Estados Unidos, su profesor le dijo que haga un ensayo sobre todos los cronistas de la conquista, de C.S. León, de Garcilaso de la Vega, López de Gomara, el padre Murúa, Blas Valera, Sarmiento, Betanzos, Guamán Poma de Ayala. Entonces, este escritor peruano, Rafael Dumet, leyó tanta información, hizo un buen ensayo y como que le dio la nostalgia de que allí acaba todo. Y él dijo, tanta información, y se le ocurrió hacer una novela, sin ánimos de nada. ¿De qué hizo la novela? Rafael Dumet se enteró que de los Tucurucuy, como ustedes saben, el Tucurucuy en el incanato eran los ojos y oídos del Inca, eran los espías, habían miles. Y dentro de esos miles había una jerarquía. Entonces el Tucurucuy mayor, vamos a llamarle Tucurucuy Camayoc, el mayor, el jefe del servicio de inteligencia, ya, los cronistas hablan de ese jefe que le dio información valiosa a Atahualpa, pero no encontró más información que esa, que dentro del incanato existía un Tucurucuy jefe, ¿no? Vamos a decir el jefe del servicio de inteligencia, vamos a decir la versión peruana de un Fuché, la versión peruana ya de un Montesinos, y que no se hablaba nada. Entonces él, en base a su conocimiento de los incas, hizo una novela de ese Tucurucuy. Su novela fue tan copiosa, porque hay mucho que hablar de los incas, fue tan copiosa que cuando él lleva su libro escrito, ¿no? Ninguna editorial querían publicar su libro, porque decían, no, muy copioso, ¿quién lo va a leer? ¿Quién lee novelas históricas de 500 páginas? Porque eso es lo que tiene. Hasta que una editorial dice, bueno, ya, vamos a publicar tu libro, ¿qué perdemos? Y al final vendió miles de libros. Me parece que he revisado la novela y bueno, sí hay que leerlo, ¿no? Prometo leerte en una próxima, ojalá sea este año, ¿no? Bien, eso te puedo decir, estimado John. Profe, Isidoro Suárez, ya perdí, es bisabuelo paterno. Sí, tengo entendido, estimado Dávila, qué gusto, gracias por tu comentario. Claro, tengo entendido que Isidoro Suárez es bisabuelo paterno de Jorge Luis Borges. Interesante, Luis, gracias por tu comentario. Claro, Isidoro Suárez, el jefe de los húsares, es bisabuelo paterno de Jorge Luis Borges. Gracias, Dávila, gracias por ese dato. Y que saludos, hoy hemos conversado. También, curiosamente, tengo entendido, estimado Luis, que Ernesto Guevara de la Serna es descendiente del virrey José de la Serna, porque el Che Guevara es Ernesto Guevara de la Serna, y sí, es descendiente del virrey José de la Serna. Interesante. Y todos sabemos que Bryce Echenique es sobrino nieto de Rufino Echenique. Y más personajes históricos. Tú sabes que Mariátegui era pariente lejano de Leguía, ¿no? La sorpresa, ¿no? Interesante. Por eso este en vivo es importante. Compartimos conocimiento, que es lo que hace falta, ¿no? Profe, ¿cuál ha sido la relevancia del Imperio Persa en la historia universal? A ver, estimado User 637. A ver, los persas fueron, no el primero,
uno de los primeros grandes imperios que casi logra, vamos a decir, la supremacía mundial en esa época. Cuando digo supremacía mundial me refiero a los 3 continentes que solo se conocían: Europa, parte de África y de Asia. No se conocía América, tampoco Oceanía. Los persas ya habían conquistado a los babilonios, que era un imperio, ya habían conquistado a los egipcios y parte de la India. Solo le faltaba China y Grecia, que eran los que estaban en boga en esa época. Estamos en el año 500 a.C. Si vencían a los griegos, entonces el dominio lo tenían los persas, y los persas iban a imponer su idioma, su religión, el culto a Ahura Mazda, su libro sagrado, la Zen Avesta, el culto al fuego, y la idea de un imperio que use la moneda, porque los persas popularizaron el uso masivo de la moneda, ¿ya? Y toda una organización que, vamos a decir, tiene como base la visión de Oriente de lo que es un imperio, ¿ya? Entonces es más de lo que te imaginas, pero User, no pasó eso, porque los griegos ganaron a los persas, y al final el griego es quien impone su idioma, quien impone de alguna forma su religión, su, vamos a decir, su visión de lo que es la política, y esa es la base de la futura cultura occidental, junto con los romanos. Interesante, ¿no? Entonces los persas, por supuesto, pero los griegos truncaron su objetivo, Profe, haz un especial acerca de tu biblioteca. Ah, Luis, si hacemos un especial de biblioteca, nunca acabamos, ¿ah? Tengo joyas, aquí nomás estoy rodeada de joyas. Por ejemplo, siempre me han preguntado, profesor, ¿de dónde saca usted que Vespucio es de Américo Vespucio América? De acá, pues, de aquí. Me han preguntado, profesor, ¿qué puedo hacer para incrementar mi memoria? Y aquí tenemos un libro sobre memoria. Profesor, Medio Oriente es una zona bastante picante. Las guerras en Medio Oriente inspiró a Kant a escribir de la eterna perpetuidad de la guerra. Y aquí hay un libro de Medio Oriente, que es una rareza, porque hay que dedicar muchos años para entender la cultura de Medio Oriente, desde sus cimientos hasta la actualidad. Un libro que me marcó, Los Kennedy, de Edward Kennedy. Eran 4, Joe Kennedy, John Kennedy, Robert Kennedy y Edward Kennedy. Me marcó este libro, y eso lo pongo en mis otro libro es la teosofía, no teología, la teosofía, esoterismo puro, historia de Sudáfrica. Elon Musk es de Sudáfrica. Sudáfrica tiene mucho que contar. Hoy BRICS está conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, la tierra de Elon Musk. De la cultura Nazca. Entonces, aquí nomás la mitología griega, que es uno de mis favoritos. ¿A quién no le encanta la mitología griega? Entonces, sí, de animales exóticos en Perú, por favor. Mi Instagram se llama Heracles Galo, los 12 trabajos de Hércules. Heracles. Bueno, entonces sí, interesante, ¿ah? En otro contenido, Luis, porque si sigo voy a mostrar libros y libros y libros. Epstein. Estoy preparando un contenido, estimado Christopher, del controvertido Epstein. Yo tuve un profesor de apellido San Martín. ¿Quién sabe, estimado Carlos Zamora, sea descendiente de San Martín? Todo es posible, por supuesto, todo es posible, ¿ah? O de repente de San Martín puede ser. Si no te respondo, repregunta. Por favor, repregunta. Uy, se me escapó nuevamente. Estimado Limitas, el curso que voy a hacer este miércoles es un repaso de historia para todo público, primaria, secundaria, incluso universitario. Hay varios que se están inscribiendo que ya están acabando la carrera. Es un refrescar la memoria de un resumen de la historia universal. Prehistoria, edad antigua, griegos, romanos, Edad Media, feudalismo, Imperio Carolingio, las cruzadas, Edad Moderna, monarquías absolutas, humanismo, ilustración, Revolución Inglesa, Revolución Francesa, Revolución Industrial, una síntesis, hasta llegar a Trump. Y mi colega Antonio, mi amigo Antonio Posada, va a ser sobre álgebra. Entonces
Entonces es una síntesis de la historia. Y por supuesto con pizarra, es una clase, con pizarra, con pizarra. Gracias por sus presentes. Profe, ¿qué opina de la Biblia y la antigua Babilonia? Mira, estimado Marvin, los datos que encuentras en la Biblia, más allá de que si tú eres creyente o no, y los datos que tú encuentras en los textos cuneiformes, aunque no lo creas, coinciden, solo que los hebreos, el pueblo que escribe la Biblia, tiene su forma de interpretar los hechos. Por ejemplo, y lo que voy a decir, vamos a decir, es controvertido. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando los asirios son antes que los babilonios, cuando los asirios en el año 700 conquistan el norte de Israel, porque en esa época Israel se dividía en dos, Israel con Samaria y Judá con Jerusalén. Cuando los asirios conquistan el norte de Israel, los asirios cuentan en su texto que apareció una enfermedad inexplicable y que mató a miles de asirios. Obviamente la peste. Inexplicable, ¿qué pasó? La peste. Pero tú lees la Biblia y la Biblia dice que un ángel del cielo, debido al insulto que los asirios propinaban a los hebreos, un ángel del cielo bajó con una espada y mató de un tirón a 1000 asirios. El hecho es que murieron miles de asirios. Para los asirios fueron una enfermedad invisible, un castigo, vamos a decir. Para los hebreos, un ángel del cielo viajó. Pero el hecho es que murieron miles de soldados. Así vas a encontrar en babilonios y en asirios y en todos los pueblos que conquistaron a los babilonios, a los hebreos, esas historias. Que la Biblia lo interpreta, vamos a decir, a su modo. A su modo. Interesante. Ah, gracias, Víctor, gracias, qué gusto, gracias. Profe, ¿algún personaje importante con apellido Alcázar? Hay varios. Si no me equivoco, en el virreinato hay un personaje, un militar llamado Alcázar. Y Alcázar es de origen, me atrevo a decir, árabe. Casi todas las palabras con al, no todas, casi todas, son de origen árabe. Alcázar es un Alhambra, Alcázar es un apellido árabe, así que tienes en tus venas sangre árabe. Y sí, siempre vinculado con lo militar, ¿no? Miren, ya que ustedes quieren que hable de sus apellidos, algo sé de genealogía. En todo caso, podemos hacer un en vivo o algún contenido para mí. Por favor, suscríbanse en mi canal de YouTube, el Profe Galarza. Anda a YouTube, pones Profe Galarza, suscríbete y voy a hacer un contenido de los apellidos. Ahora, el estudio de los apellidos, de las dinastías, de los linajes es bien amplio y lo estudia, o sea, la rama que lo estudia es la genealogía. Es bien amplio, es bastante amplio. Y entonces ya podemos hacer sobre ese tema. Pero diferencias entre el virreinato de Perú y de México. ¿Por qué México es más rico en dialecto? A ver, Rafa, interesante. A ver. Punto 1, el virreinato de México apareció antes que Perú. A diferencia de Francisco Pizarro, que vamos a decir conquistó el Perú y Cortés México, hoy se usa invasión. A diferencia de Cortés y de Pizarro, Cortés, cuando veía que el asunto se complicaba, Cortés deja México y se va a España. Y llegó a ser asesor de Carlos I y V. Y se cree que Hernán Cortés animó a Carlos a que se entreviste con Pizarro, ¿no? En 1929. Entonces viaja a Cortés y el rey Carlos I y V convierte a México en un virreinato. Años después matan a Pizarro, la guerra civil entre Pizarro y Almagro, y el rey, con las nuevas leyes, el rey de España, el mismo, convierte a Perú en un virreinato. Casi todos los virreyes, no todos, buena cantidad de virreyes de Perú fueron antes virreyes de México. Los Mendoza, Francisco de Toledo, los virreyes García, fueron virreyes de México antes de que el Perú. Porque Perú era más complicado debido a la riqueza, Perú tenía más riqueza que México, aunque ellos no lo van a aceptar de repente. El tamaño de Perú era toda Sudamérica, menos una parte de Brasil y Venezuela. Y ese puede decir. Después los dos tenían su tribunal de consulado, ambos tenían reales audiencias, corregidores, en ese aspecto no se diferencia. Tú me dices que México es más rico en dialecto. Ni tanto. Lo que pasa que, vamos a decir, y esto es controvertido,
el castellano que se habla en Lima es un poco más neutro que el castellano que se habla en México. Eso debido a que aquí vino la nobleza, vamos a decir, aquí vinieron más nobles que en México, por lo mismo que Perú era mucho más grande y que aquí el imperio inca dejó mucho más nobles que México. Que yo recuerde, México no dejó gran descendencia de nobles. Aquí Huayna Cápac, y eso tú lo lees en los cronistas, el inca Huayna Cápac dejó más de 100 hijos, mucho más. Garcilaso dice 500, no es imposible. En ese aspecto, los incas eran como los turcos, los árabes y los chinos, dejaban una descendencia de nobles increíble. Los aztecas, tengo entendido, no tanto. Entonces, aquí vi una nobleza muy fuerte. Que en México exista más dialectos, de repente por el mismo hecho de que aquí había mucho, vamos a decir, mucha preocupación de hablar un español correcto, no tanto en México. Y bueno, respecto a dialectos, el quechua tiene más dialectos que el idioma nahuatl. Tengo entendido dialectos, el quechua hay diccionarios quechuas de Cajamarca, Ayacucho, Cusco, etcétera. De repente el acento. Interesante, Rafa, tu pregunta. Eso es lo que te puedo compartir. Profe, me explicó lo del comunismo y lo del capitalismo. A ver. El comunismo es la meta final del socialismo. En el siglo XIX, 1820, surge la idea del socialismo utópico, un socialismo muy ideal, ¿no? Un cambio sin violencia. Bueno, ahí está Owen, Saint-Simon y Fourier. Eso fue en 1820-30, hasta 40. Luego aparece Marx con su manifiesto comunista y después El Capital en 1848. Y Marx establece que no, que la historia es la lucha de clases, establece el materialismo dialéctico y establece que como la historia es la lucha de clases, él hace una lógica, ¿no? Basándose en Hegel, en la tesis, antítesis y síntesis. Para Marx, la síntesis es que la contradicción de la tesis, la antítesis, es que los obreros van a iniciar una revolución y van a imponer la dictadura del proletariado. Y así un país se va a convertir al socialismo y finalmente al comunismo. Y para eso se debe suprimir la empresa privada, se debe suprimir a largo plazo las clases sociales. El Estado debe ser el aparato más importante, ¿ya? No partidos políticos y el gobierno por muchos años. Bien, y la meta final es el comunismo, donde se suprime la moneda, se suprime el Estado y todo